Siga, doctora, bienvenida. Bueno, buenas noches para todos. Queremos agradecer la asistencia el día de hoy. Sabemos que el tráfico no está fácil, el día lluvioso, pero tenemos el gusto de presentar a la doctora Catrina Saad, conocida ampliamente por todos ustedes en el programa de Educación Médica Continua de la Sociedad de Cirugía Ocular, y con esta charla donde nos aliamos con Laboratorios Alcon. Gracias, André. Gracias, doctores. Gracias, doctora Catrina, por aceptar esta invitación tan importante para nosotros, y a ustedes, como siempre, por la asistencia. Esperamos sea de su agrado este conversatorio, que al final queremos que sea participativo, y bueno, esperamos que les guste el tema que tenemos para hoy con la doctora Catrina. Gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con un poquito de calma. Me invitó Alcon a hablarles algo de la plataforma Clareón, que pues está con nosotros después de una evolución de los lentes intraoculares muy larga. Desde 1951, la posguerra le dio a la oftalmología uno de los mayores avances, que fue la implantación del lente intraocular, y el lente que ustedes están viendo acá abajo a su izquierda fue el primer lente implantado, que era de un peso tan grande que a las pocas horas ya se había caído a la cavidad vítrea. Entonces la industria y la ciencia vienen haciendo una serie de transformaciones en materiales, en plataformas, para llegar al lente ideal, pero todos sabemos que el lente perfecto pues no existe. Y si nos basamos en que el lente perfecto no existe, lo que tenemos que hacer es procurar individualizar cada caso, nuestros pacientes, para escogerlo de la mejor manera. Entonces, ¿cómo elijo yo un lente intraocular? Lo elijo basado en las expectativas del paciente, en la personalidad del mismo y en el oficio. Es una conversación que tengo siempre antes de una cirugía, y por supuesto tengo en cuenta cuando el paciente tiene comorbilidades, como por ejemplo patología de retina, cualquiera que sea, que impida que uno le pueda poner un lente trifocal, por ejemplo, patología en la córnea. Y en mi práctica es muy importante, pues porque un porcentaje muy alto de mis pacientes tienen glaucoma, entonces me tomo mi tiempo en saber recomendar y en saber escoger un lente intraocular. Pero también soy muy fan de corregir el astigmatismo, o sea, no podemos avanzar a un lente premium dejándole un astigmatismo de 1, 1,5, 2 dioptrías a un paciente, porque vamos a perder efectividad. Estoy aquí sin tener conflicto de interés con Alcon, pero pues debo decir que el 95% de mis implantes son de lentes Alcon, y esa es la razón por la que me han invitado a conversar hoy. Yo no sé, ustedes se están súper familiarizados con esta imagen de glistening que teníamos con la plataforma IQ y con otros lentes hidrofóbicos, y esto hoy día es tema del pasado, porque lo que hizo Alcon fue modificar por completo el sustrato del lente y el polímero del lente para que tuviéramos un lente con una transparencia pristina, como es el término para decir algo que es muy, muy claro, y que incluso a veces en la lámpara de hendidura es difícil de ver que hay un lente de Clareón. Lo que hizo Alcon fue modificar un radical y hacer que el componente más importante fuera el polímero de hidroximetilmetacrilato, que se llama EMA, que tiene una característica importantísima, y es que va a estar ubicado en el centro del lente con un contenido acuoso que va de 1.5 comparado con el lente Acrisov. Todos vimos muchos pacientes con lente Acrisov, y me voy a devolver a esto, estos son casos míos, en donde el paciente ve 20/20. O sea, no sabemos cómo ven 20/20 cuando tenemos una opacidad tan grande, y esas nanovacuolas y esas microvacuolas en la estructura del lente, y nadie ha estudiado cuál es el impacto real que tiene el nanoglistening en la agudeza visual. Pero es una realidad que ya no queremos ver.
Entonces, por eso tenemos esta nueva plataforma con un contenido acuoso de 1.5 en el centro, que va a ser la parte más fundamental para que el lente tenga unas características que lo supere a la anterior. Entonces, la primera característica que tiene este lente es que es libre de nanovacuolas y también de opacidad de cápsula posterior, ahorita lo voy a mencionar, y tiene una estabilidad refractiva que está demostrada en el tiempo con estudios independientes, y lo mismo una agudeza visual funcional. ¿Por qué está libre de glistening la plataforma del lente Clarion? Como dije, el centro sigue siendo un lente hidrófobo, pero con un centro hidrofílico, pero con un contenido de agua apenas de 1.5. Entonces, al estar el contenido acuoso solo en el centro, hace que el contacto en el medio en que él está, que es un medio acuoso, en el saco capsular con humor acuoso, no se mezclen las partículas y por lo tanto no haya la incorporación de esas nanovacuolas que hacen que el lente sea transparente y pristino. Pero de igual manera, al no mezclarse con las moléculas acuosas que están en la periferia o en el saco capsular, pues entonces vamos a tener menor opacidad de cápsula posterior, además del borde del lente cuadrangular. Eso hace que el lente Clarion sea un lente excelente en su transparencia y en su calidad óptica. Y está demostrado y estudiado. Ustedes conocen todos conocemos la clasificación de Miyata hecha en el 2001 para el glistening que teníamos con estos pacientes, y la clasificación del lente Clarion es una clasificación 0, completamente libre de esas nanovacuolas. Lo siguiente es la estabilidad refractiva. La estabilidad refractiva está dada por las ápticas patentadas por Alcon, Stable Force, que hacen que no tengan desplazamiento ni anterior ni posterior, y por lo tanto este es un estudio independiente hecho en Japón de 385 pacientes que se siguieron en un año con agudezas visuales mejores a 20, pues mejor dicho, de 20/20 en más del 80% de los pacientes, y esta con una evolución un poquito más larga, un número menor de pacientes con agudezas visuales con y sin corrección a 3 años, muy estables entre 20 y 30%. Y la estabilidad refractiva, como decía, está dada por la forma de las ápticas, que se adapta a cualquier saco capsular. Entonces, al estar firme, pero dejarse moldear, el lente casi que tiene un poder, yo no voy a decir que acomodativo porque estaría diciendo una mentira, pero puede estar en una cápsula pequeña, en un saco pequeño, en un saco grande y mantenerse estable en el tiempo. La estabilidad rotacional es otra de sus características. Ha mostrado una estabilidad rotacional de una rotación menor al 2% después de algunos meses, de 6 meses de implantado. Y yo tengo un caso que seguramente ustedes se van a acordar de él, porque el doctor Rosas lo muestra cada que puede. Yo se lo he oído mostrar, y obviamente fue un caso que manejé con él. Es el único paciente mío que se ha rotado, el único de muchos implantes de lentes tóricos. Esta es la foto después de que el paciente me llamó, bueno, la retroimagen del OPD, no la foto, la retroimagen del OPD, donde vemos que se había rotado 21 milímetros, 21 grados, y el paciente me llamó y me dijo, no veo, después de un mes. Y el paciente tuve que entrar después de un mes, liberarlo, la adherencia a las ápticas es casi 0, y volverlo a colocar. Debo decirles que esto es un lente IQ, aquí no estoy hablando de un lente Clarion porque fue hace mucho tiempo, y al rotarlo el lente quedó a 4 grados, esta es la retroimagen, con una corrección, un cilindro refractivo de 0,75 y bueno, ya un restablecimiento de la visión. Miren el astigmatismo corneal que tenía este paciente de más de 3 dioptrías y que fue la razón por la que le puse un lente tórico. Pero les soy muy honesta, es el único lente de esta plataforma en toda mi vida que se me ha rotado. La agudeza visual funcional, ahí está la definición, pero es simplemente la capacidad que tiene una persona para hacer
diferentes funciones a diferentes distancias. Y eso es una característica de la plataforma Clarion, porque es un lente con una zona óptica que es asférica, pero además de asférica, que ya la gran mayoría de los lentes son asféricos, al corregir la aberración esférica positiva de la córnea, da una calidad de visión y una visión intermedia buena, pero esta es una cosa muy importante, y es que la óptica de 6 milímetros es completamente útil comparada con otros lentes. Entonces tenemos una plataforma que tiene ópticas que van desde lo monofocal tórico, lente DOF, lente trifocal, con sus combinaciones para corrección de astigmatismo, y este es el resumen de las características o de las bondades de un lente Clarion, en donde tal vez quisiera, digamos, mencionar algo que no está mencionado, y es que tiene un borde en el lente de precisión a 90 grados, es un borde completamente cuadrangular, que hace que tenga menos glare, menos síntomas visuales, pero además menos opacidad de cápsula posterior. Les voy a mostrar un video, pues al final no es tan bonito, no se lo vayan a contar mucho a nadie. El inyector, ustedes saben que el inyector de Clarion viene precargado con una cápsula de CO2 que es la que avanza el lente sin tocarlo, y se los muestro acá. El montaje pues es muy fácil porque no hay que hacer montaje, viene precargado y solo hay que esperar más o menos a que llegue a este nivel. Esto lo hago yo no, no lo hace la instrumentadora, pero les traigo esto porque lo voy a retroceder un poquitico. Perdí la estabilidad completamente y fue un problema mío, no un problema del lente, y al perder la estabilidad, el lente se deja montar en un cartucho D, pero esto es completamente off-label, o sea que toca decirlo pasito, pero si esto le pasa a uno, perfectamente, sencillamente coge el lente y lo monta en un cartucho D y avanza la cirugía. Pero es que son unas ópticas demasiado amigables y demasiado nobles en la implantación y en la manipulación dentro del ojo. Entonces, mi preferido, ya lo dije, es el lente tórico. Siempre que puedo corrijo el astigmatismo, ya sea en un paciente al que le voy a dar solo monofocalidad o también un rango extendido o trifocalidad. Entonces voy a hablar primero del Clarion tórico, que tiene muchas ventajas la corrección del astigmatismo en estos casos sobre la cirugía corneal. Primero, no depende de un nomograma. Segundo, tiene una capacidad de corrección que es mucho más alta que lo que uno puede hacer, por ejemplo, en una cirugía refractiva, y los resultados son muy estables, mucho más estables que en una cirugía refractiva, y estoy hablando de corrección de catarata, no estoy hablando de hacer cirugía refractiva con lente intraocular, aunque podrá aplicar para algunos casos. Y estos resultados, además de más predecibles, son más estables. En estos 6 pasos, yo resalté 3 pasos en la escogencia del lente, en la secuencia para llevar a un paciente, y uno es el diagnóstico queratométrico, el diagnóstico preoperatorio adecuado, el manejo del calculador y la alineación intraoperatoria. No hacemos nada poniendo un lente muy bien puesto si la biometría tiene errores. El principal fuente de error en una biometría es la longitud axial en el 50% de los casos. Después viene la elección de una fórmula equivocada de un lente por una fórmula equivocada que usamos Haigis y teníamos que usar SRKT o Barrett, entonces hay que fijarse siempre en la fórmula, y el 20% en la queratometría. Y la proporción es más o menos así. Si uno comete en la toma de la biometría, quienes nos hacen la biometría, un milímetro de error en el eje axial, en la longitud axial, nos va a inducir 3 dioptrías de error en la corrección esférica del lente. Y esto pues es importante. Y si tenemos un error de una dioptría en la biometría, vamos a inducir casi una dioptría de error astigmático. Después
de implantar un lente que tiene un error en la queratometría. Entonces, la biometría es fundamental. Podemos ser unos grandes cirujanos, pero si tenemos una biometría inadecuada, yo soy de las que aquí seguramente saben en la sociedad, yo mando repetir biometrías todo el tiempo y estoy repitiendo biometrías por muchas razones. Entonces, las repito cuando tengo dudas, cuando tengo ojos muy grandes o muy chicos, cuando tengo una diferencia de más de 0,3 entre un ojo y el otro, que no se corresponda con la refracción del paciente, que la longitud axial sea congruente con la refracción del paciente y que no haya suspendido los lentes de contacto si fuera el caso. En cuanto al diagnóstico queratométrico, es muy importante usar siempre el mismo método, no importa el que a uno le guste, si le gusta el del Pentacam, el del aberrómetro, no importa, a mí me encanta la queratometría del IOL Master y la comparo con la del OPD y con la del Pentacam. Verifico que el eje queratométrico esté siempre a 90 grados del eje a 90 grados con el otro eje y que el eje manifiesto sea igual al eje refractivo, y mucho cuidado con las queratometrías menores de 40, mayores de 47 o con los blancos menores de 10 o mayores de 13. Eso para mí es un criterio para pedir, por favor, repítanme la biometría. Adicional, el EKR del Pentacam, que todos sabemos que es, pues nos ayuda para escoger o un lente trifocal, si fuera el caso, cuando tenemos una distribución puntiaguda, o una distribución bimodal, en donde sabemos que es un astigmatismo regular, y podemos poner un lente tórico, y pues jamás en un astigmatismo irregular pensar en colocar un lente que corrija toricidad. Y en el calculador, pues tener cuidado de introducir todos los datos iguales, pero lo más importante es la localización de la incisión. Históricamente hablábamos de hacer la incisión en el eje más curvo, para aplanar un poco ese eje, pero realmente eso no siempre se da en la práctica, y este es un caso hipotético. Por ejemplo, este es un ojo derecho y el eje más curvo está a 45 grados. Imagínense uno entrar por 45 grados en un ojo derecho, pues yo creo que ni siquiera un zurdo lo puede hacer porque tiene la nariz de por medio. Entonces, si ponemos que entramos en realidad por el eje más curvo, nos da una toricidad de 3 y nos da un residual de 0,47. Este caso no es real, es hipotético, pero aplica en la vida real siempre. Y si decidimos que no vamos a entrar incómodos, sino que vamos a entrar por la zona donde a uno le gusta, a mí me gusta entrar superotemporal, que además es la zona más anastigmática que tiene el ojo, el cuadrante superotemporal, entonces entro a 130, por ejemplo, 130 grados, me da que ya no le ponga un lente de toricidad T3, sino un T5, y el residual es casi exactamente lo mismo que si hubiera entrado incómoda. Entonces, realmente entrar incómodo hoy día está revaluado. La marcación preoperatoria, cada quien la puede hacer como quiera, yo lo hago sentado con el asistente del celular y realmente es algo que es muy particular. Y lo más importante en la técnica quirúrgica, después de hacer una rexis que cubra completamente la óptica para asegurarnos de que el lente está en la posición adecuada, es sacar muy bien el viscoelástico de la parte posterior del lente y hacer una alineación fina y precisa que lleve a que tengamos que retirar bien el viscoelástico, no importa lo que nos demoremos. Yo soy bastante obsesiva porque entre otras mis pacientes tienen glaucoma en un 80% y necesito retirarlo, pero la estabilidad del lente depende mucho de que no haya viscoelástico atrás. Entonces a veces se falla porque no se ha hecho la técnica correcta. La alineación final puede ser muy rápida, puede ser muy lenta, a veces me paso, y si me paso, como en este caso, pues no importa, vuelvo y hago o una maniobra bimanual o una maniobra simplemente con una cánula y con irrigación hasta que me aseguro que el lente está en la posición correcta, y en este caso pues se correspondía a la marca exactamente, curiosamente, con el punto
y el eje del astigmatismo que había elegido a corregir. Y esto es muy importante porque si recordamos, y todos lo recordamos, el teorema de Euler, por cada dioptría, por cada grado que nos corramos en el eje, estamos perdiendo 3.3% del poder astigmático que queríamos corregir, y si estamos llegando a giros de 30 grados, entonces ya hemos perdido el 100% y estamos induciendo un astigmatismo que es muy molesto en el eje contrario. Entonces vamos a ver algunos casos. Esta es una mujer de 67 años, pensionada, estaba ya dedicada al hogar, pero muy viajera, muy lectora, con glaucoma primario ángulo cerrado, de 20 años. Yo venía viéndola hacía mucho rato, le había hecho iridotomía y estaba con monoterapia. Acá ella consulta por catarata, consulta por disminución de visión, su glaucoma estaba controlado y no es relevante en este momento para lo que vamos a hablar, y esta es el OPD de este paciente. Entonces tiene un astigmatismo de 0,81 a 88 y de 0,50 y algo a 92. Quiero saber si alguno de ustedes le pone un lente monofocal. No le puedo poner un trifocal, ni le voy a poner un rango extendido. Es una paciente con glaucoma, aunque uso rango extendido con glaucoma, pero esa es otra discusión. ¿Quién de ustedes le pondría un lente monofocal o quién le pone un lente tórico? ¿Quién le pone un lente tórico? Y la razón es porque es un astigmatismo contra la regla. ¿Sí? Entonces los astigmatismos contra la regla, por bajitos que aparezcan, afectan mucho la visión del paciente. Era muy congruente con el astigmatismo que me daban las queratometrías del IOL Master, entonces seguía adelante con el cálculo de un lente tórico que le puse en el ojo derecho según lo que me daba, clarion tórico, un T3 de 20, marco la incisión a 100, el eje a 3, y aquí están los stickers del lente que puse en los dos ojos, me daba para darle corrección de toricidad, y el resultado de esta paciente que quería ver muy bien de lejos porque le gusta es viajar y viajar y viajar, y le gusta leer, fue excelente en visión lejana y usa un +2,50 en la visión cercana, entonces tengo un paciente contento. ¿Por qué corregir un astigmatismo contra la regla? Porque si tenemos en cuenta que en la medida que envejecemos, la laxitud del párpado superior es menor. Nacemos con astigmatismo contra la regla por la misma razón, pero en la medida que nos vamos haciendo mayores, el no tener presión del párpado en el eje vertical hace que se incurve el eje horizontal. Y por lo tanto esto es algo que van a tener todos los pacientes que operamos de catarata, y que hace que corregir el lente, corregir un astigmatismo contra la regla sea importante si el paciente quiere tener calidad de visión. Entonces pasamos al lente EDOF de Alcon, que es el lente Vivity, y yo decidí meterme en el cuento de Vivity muy de lleno cuando entró por la práctica que yo tengo, y es que tengo pacientes muy exigentes, pacientes que tienen muchas enfermedades, son pacientes mayores, pero además por el tipo de pacientes de glaucoma, y quería ofrecerles algo de visión diferente. Entonces los estudios han mostrado que la sensibilidad al contraste que se nos afecta en los pacientes con glaucoma, con y sin deslumbramiento, es exactamente igual de un Vivity a un lente clarion, es exactamente igual, no hay alteración en la sensibilidad al contraste, que es una de las razones por las cuales no avanzamos en un lente de rango extendido en los pacientes que tienen glaucoma. También los disturbios visuales eran muy bajitos o son muy bajitos cuando se compara un lente clarion, un lente monofocal, con un lente de rango extendido, y lo hace porque el funcionamiento del Vivity, y no es momento de esta charla tampoco, pero pues yo creo que ustedes lo han oído muchas veces, es un lente que no está segmentado, que no tiene anillos y que tiene una tecnología que hace que se elongue el frente de onda para que el paciente tenga visión en distancia lejana
en distancia media sin segmentar la luz, no divide la luz en ningún momento y por eso no da disturbios visuales. ¿Qué cosas son importantes para tener cuando uno implanta un lente DOF? Es muy útil en los pacientes que hacen catarata joven. Yo no estoy hablando aquí de cirugía facorrefractiva, puede aplicarse, pero estoy hablando de cirugía de catarata. La verdad, hago muy poca facorrefractiva en casos demasiado especiales y en pacientes jóvenes que tienen que usar computador. Entonces, un EDOF de estos reales es una ayuda invaluable. Cuando estamos haciendo el cálculo, al principio hablaban de hacer con un ligero giro hacia la miopía, una miopía muy leve, pero hoy día se sabe que hay que calcularlos para emetropía y advertirle al paciente que siempre va a tener que tener uso de anteojos y que siempre se le debe corregir el astigmatismo más o menos entre 0,85 a 1 dioptría y mucho más si es contra la regla. Miremos este caso. Esta es una mujer también de 62 años, antropóloga, hipermétrope, y me la remitió una optómetra con un diagnóstico de cierre angular y traía un VM. La agudeza visual, acá está la refracción, los ángulos en la gonioscopia eran 0, presiones normales, nervio óptico normal, todo sin dilatarle la pupila, porque obviamente pues yo no le iba a dilatar la pupila con esto. Entonces la idea era, ella me la mandó para una posible iridotomía o de pronto una extracción de cristalino y el VM mostraba pues los ángulos completamente cerrados con un cristalino aumentado de tamaño y con un volt positivo en los dos ojos. Esta la hiciste tú, Ana Mercedes, como la gran mayoría que me las hacen. Bueno, entonces ya hice un diagnóstico de un cierre angular facomórfico, no era un cierre angular primario, con una esclerosis nuclear leve, les recuerdo la refracción, veía 20-25 y decidí a empezar a estudiarla para ver qué le iba a poner a esa paciente. Entonces, bueno, tenía una distribución bimodal de su astigmatismo, un astigmatismo en la córnea de 1,26 en el ojo derecho, y de 1,30 en el ojo izquierdo y le ofrecí un lente Clareón BBT y me fui a mirar si necesitaba corregir este astigmatismo con el calculador. Aquí está, era muy congruente también con las queratometrías del IOL Master en este 1,43 y 1,30. Y esta foto la traigo porque en estos casos que el paciente ve 20-25, 20-30, pues yo quiero como estar segura que mi lente va a estar bien escogido y le pedí un Argos. Y Joana conoce este caso y lo que quiero mostrarles es que si ustedes miran acá, el Argos, o sea, el Argos no dio un error, es un problema del informe del Argos para que no traguen entero. Entonces el Argos decía acá, sugerían un lente, estoy hablando de la parte esférica, de 23.5 y de 25.5, pero en realidad aquí es donde está el valor de metropía. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno lee un informe y no mirarlo muy rápido, porque de pronto hubiera podido yo escoger este 23.5, pero yo ya sabía que no. Les recuerdo la biometría de este paciente, me decía que tenía que ponerle un 25.5 para emetropía y un 26.5 para emetropía. ¿A cuál de las dos? ¿Al de Argos? Acá, sí. Sí, yo tampoco. 25.5. Sí, esta. No, la última. Más abajo. Ahí está la esperada. Donde... Abajo de todo. ¿Qué no se alcanza a ver? ¿Es esto que está acá cortado? Ok, no sé, no creo que ya lo pueda mejorar porque pues está sencillamente cortado. ¿Pero te sirve saber que aquí dice 0.03? No, es que yo tuve un caso parecido. ¿Sí? Un paciente que tenía una miopía muy alta. Era un paciente que tenía un lente fáquico artisan. Yo necesitaba corregirle, quitar el lente artisan y corregirlo pues con el lente. Entonces me dio algo igual, pero la esperada
Qué pena. Entonces, en la esperada decía que quedaba con -5, abajo. Entonces, pero me salía el mapa y todo, entonces, no sé, como que no vi bien, y efectivamente me quedó pero en otra biometría me daba para otro lente y quedaba neutra. Entonces, en el afán de, no sé, o sea, finalmente quedó miope. Entonces, es para reforzar lo que tú Yo creo que dices. tú me contaste un día en salas ese paciente. Sí, sí, entonces, sí. Pero, Es un error que puede cometer uno. ¿dónde está el error? En lo que subrayé de rojo, que decía que tenía que escoger, o sea, el sugerido acá era un 23.5 Exacto. y el sugerido acá era un 25.5 y realmente era en el derecho 25.5 y en el izquierdo 26.5. Qué pena que aquí me salió cortado. Sí, sí, pero es importante que miren la refracción esperada, porque puede ser que no sea el lente que uno tiene que poner, sino otro tipo de lente, ¿no? Igual este daba, o sea, la parte de toricidad la daba bastante adecuada, pero la parte esférica era la que tenía un error, que no tenía un error realmente, era el informe acá, entonces no hay que mirar esto mucho, sino hay que irse al detalle. Gracias, Ítalo. Entonces, bueno, esta era la biometría del paciente. La otra cosa importante es que el eje axial de Largos y de el IOL Master eran muy, muy similares, entonces yo dije, aquí hay un problema, y me fui obviamente con lo que me decía el IOL Master y con lo que me decía Largos, pero en la parte inferior, y le puse un lente tórico, un BVT tórico, con el poder esférico, que ya les estoy mencionando, y el resultado de esta paciente sin corrección es 20-25J2 y tiene un cilindro de 0,75, que yo creo que ese cilindro le ayuda a tener ese J2. Ella está absolutamente contenta. Entonces, no siempre el tener neutro es lo ideal, pero acercarnos a ese valor es importante. Con el Clareon Panoptix pasa exactamente lo mismo, porque, o con cualquier trifocal, todo esto aplica a cualquier lente DOF, a cualquier lente trifocal. Obviamente esta charla es de Alcon y son los lentes que yo pongo, pero si uno no corrige esas dioptrías de astigmatismo en un lente premium, el resultado no va a ser el esperado, o sea, es realmente fundamental poder corregir el astigmatismo mínimo de una dioptría hacia arriba en un lente de estas categorías. La tecnología del Panoptix pues tiene un centro útil, una zona óptica difractiva de 4.5. Eso es muy amplio, lo que lo hace muy independiente del diámetro pupilar, tiene todas las fenómenos visuales de halos de cualquier trifocal. Todavía creo que no se han inventado ese lente perfecto, pero vamos como en camino hacia allá, y puede dar una agudeza visual cercana, también muy buena media y una adecuada agudeza visual lejana. Y cuando hablamos de visión intermedia entendemos la visión de un brazo elongado más o menos entre 60 y 66 centímetros. Este es un hombre de 77 años, comerciante con un defecto refractivo bajo, un paciente mío de mucho tiempo. Yo hace 4 años le había puesto un Panoptix IQ en el ojo derecho. Y aquí hay un tema de que uno cree que un paciente no puede vivir con un lente trifocal en un ojo y sin lente trifocal en el otro. Para mí no es ideal, pero bueno, este paciente nos dice que él es una excepción. Yo prefiero hacerlo pronto, pero él no tenía catarata en los 2 ojos, solo en un ojo, y por eso seguía adelante y me regresa con la visión de su ojo derecho perfecta y su ojo izquierdo pues con una catarata. Entonces decidí exactamente evaluarlo, todo, que la mácula, que todo de ese nuevo ojo, que es el ojo izquierdo, estuviera bien, que el EKR también fuera favorable para ponerle un lente trifocal, y decidí por lente un Clareon Panoptix, y por supuesto el resultado, aquí está el dato preoperatorio, el dato
postoperatorio 2030, 2025. Yo digo que el 2020 a veces en estos lentes es un sofisma, pero el paciente con esto queda completamente contento. Y J1. Entonces, ¿ustedes qué lente le recomendarían a cada paciente? Sabiendo que todos los pacientes no somos iguales, no son iguales y que nosotros tampoco somos el mismo cirujano. Entonces les cuento esta paciente, caso cuarto, 75 años, consulta por catarata y quiere multifocalidad, porque ya una hermana tenía un lente multifocal que yo le había puesto hacía un tiempo, veía 20/70, esta era la refracción con la que lograba esa mejor visión. El astigmatismo era, en este caso, pasaba un poquito de una dioptría y acá menos de una dioptría. Y esta es la paciente. ¿Qué le ponen ustedes? Ella quería trifocalidad. Mírenle el tamaño a la paciente. Entonces, en el mundo de los gigantes, y yo no sé por qué me llegan unos gigantes, el otro día operé un alemán con unos brazos así, y pues ahí no cabe ponerle un lente trifocal, porque el paciente queda leyendo acá. Entonces, un lente de rango extendido, el paciente queda feliz y dichoso. Este es el hijo de la paciente. Le puse un lente Clareón Vivity de 19.5, era muy homogéneo. Esta es la cirugía de esa paciente. El implante de cualquiera de las plataformas de Alcon en cuanto a diseño óptico es exactamente lo mismo y es tan amigable que casi que queda perfectamente dentro del saco. Y lo que sí es muy importante en un lente de rango extendido o en un lente trifocal es ese centraje que ustedes están viendo acá. Entonces, para mí es muy importante recomendar que los haces de luz del microscopio queden centrados. Aquí me devolví porque vi como un cúmulo de viscoelástico por detrás que me va a afectar que el lente se movilice. Los lentes no se movilizan solos, se movilizan o porque uno dejó viscoelástico o porque no lo dejó bien puesto. Entonces, esa es la posición correcta de un lente Vivity con un centraje. Los 3 haces de luz están en el centro y a veces 2 en el centro y 1 en el borde del domo central. Este es el resultado de esta paciente, 20/30 y J2, por supuesto como hacía Douglas ahorita, J2 aquí, pero pues es que esa es la longitud de los brazos de esa paciente. Este paciente yo lo he mostrado otras veces, es un paciente con un síndrome de dispersión pigmentaria y si ustedes me creen tiene un lente trifocal, por supuesto no se lo puse yo. Y este es un lente, y si me creen también y le ponen un poquito de fe a la foto, tiene un uso de Krukenberg. Este está operado con un trifocal, este hay que operarlo. ¿Le pondrían un trifocal a un síndrome de dispersión pigmentaria? No, no hay que usar los lentes premium en casos en donde el resultado va a ser malo y uno termina desprestigiando el lente y desprestigiándose uno mismo. En este caso que tiene una densidad corneal de 874 células. Tampoco, es un paciente que va a terminar en otro tipo de cirugía. Y en este caso que ustedes ven en esa mácula, una adherencia vitreoretinal sin tracción. ¿Qué les gustaría saber? ¿Cómo está el otro ojo? Y el otro ojo ya está en agujero macular, entonces no podemos ponerle un trifocal a este o un rango extendido a este cuando este tiene un agujero macular inminente. Entonces, ¿cómo oriento yo a los pacientes que ya les decido que sí se les puede poner un lente de estas categorías? Y es, si voy a poner un lente Panoptix, en este caso Clareón Panoptix, es ese paciente que necesita mucha actividad cercana, que me dice yo no quiero usar gafas, pero que entiende que puede tener disturbios visuales, que puede ver halos alrededor de las luces y que por supuesto no vaya a ser un conductor nocturno. Y si es un Vivity, los prefiero cuando son más jóvenes, ya les dije, pacientes pues altos, que entienda que va a tener una razonable independencia de los anteojos, pero que acepta
que va a tener que usarlos para la visión cercana, que sea usuario de computador y que no vaya a ser conductor de noche. No estoy muy autorizada para esto, pero pues lo que les cuento es que viene el Panoptix Pro con algunas mejoras que van a hacer que seguramente nuestros pacientes estén más cómodos, y en realidad no estoy autorizada para decir nada más, sino para hacer el anuncio y recordar que lo más importante es sentarnos con el paciente. Este es el cuadro más costoso que se ha vendido en la vida de Van Gogh, en la vida no, después de la vida, porque ningún otro pintor tuvo tanto éxito post-mortem que él. Entonces, sentarse, no importa, en el consultorio y gastar 5 o 10 minutos o el tiempo que el paciente lo requiera para tomar una decisión correcta y escoger el lente correcto para el paciente adecuado. Eso es todo y podemos tener preguntas. Ya Ita lo hizo una, yo no sé si alguien quiere alguna pregunta. Hace poco tuve un caso de un paciente que lo había visto hace tiempos y era un coronel de la policía y necesitaba un bivititórico. Y entonces pues yo lo programé para un bivititórico y tenía un astigmatismo importante. Entonces le dije, te voy a corregirle el astigmatismo, la presbicia, pero resulta que cuando lo iba a operar el paciente dijo que no, que no, y me pareció extraño porque pues un militar retirado que tiene una buena pensión y yo pensé realmente que le iba a poner, ¿no? Que iba y ya no pude convencerlo, y entonces me dijo, no, es que no, entonces que me ponga el básico. Entonces terminé poniéndole un Vivity. ¿Le pusiste un Vivity? Pero sí, sin pero no, sin sin corrección toricidad. de toricidad. Y entonces, pues no quedó contento. O sea, No pueden quedar no quedó contento. Entonces, estaba pensando ahorita que debía haberle puesto un monofocal tórico, Claro. en vez de haberle puesto no hubiera sido tanto el costo. O sea, fue un error mío como de no haberte resuelto la cosa tan rápido, ¿no? Porque ya venía programado para ponerle un Vivity tórico y finalmente le puse el Vivity, pero ya haberle puesto un monofocal tórico hubiera quedado mucho más contento. Quedan mucho más contentos. O sea, un Vivity o un Panoptix que uno no le corrija el astigmatismo es un problema, es un dolor de cabeza. Claro. Es un caso pues de la vida real que les cuento. Sí. Lo otro que quería preguntarte, no sé si… Pues muchas gracias, Catrina. Yo pues agregaría un término que siempre les digo a mis alumnos y es la prudencia, ¿no? Prudencia que hace verdaderos sabios. Un buen monofocal supera un mal foco extendido 100%. o un mal multifocal. Y siempre procurar colocarlos bilaterales. No importa la corrección, pero buscar la bilateralidad. Hay opciones donde uno puede poner un lente multifocal en un solo ojo, pero no es lo ideal, el paciente no lo va a aprovechar igual. La sinergia bilateralidad, eso es algo que no se cambia nunca. Yo quería preguntarte, en glaucoma específicamente, ¿cuándo te lanzas a un EDOF? ¿Tienes en cuenta la edad del paciente? Que creo que eso es bien importante, hacer esa referencia de la edad. Cuando yo quiero poner un Vivity en un paciente de 40, 50 años o un paciente de 70, 80 años con el mismo glaucoma. Entonces, para mí es muy fácil y es si conozco el glaucoma del paciente. ¿Sí? O sea, si es un paciente que me llegó de nuevo con un campo visual alterado y la alteración está, pues, digamos, cercana a los 20 grados, yo no le pongo ni EDOF ni le pongo un trifocal, por ningún motivo. Pero si es un paciente que yo conozco, yo tengo pacientes míos de muchos años de seguimiento que conozco el glaucoma de la familia, que vi a la mamá hasta que se murió y ahora veo a una hija y ahora veo a la otra, pero obviamente estas hijas ya son de 70, entonces ya tienen cataratas, están en moroterapia y cualquiera diría es un glaucomita. Sí, no, es un glaucoma, pero es un glaucoma de los fáciles, hay glaucomas fáciles. Entonces a esos que yo conozco y que sé cómo se comportan y que conozco al paciente, sí le pongo un EDOF, es mi primera opción. Mi primera opción es un monofocal, ¿no? O sea, siempre, pero en los casos escogidos le pongo un EDOF.
y tengo un par de trifocales, tengo un par de panoptics en pacientes con glaucoma, pero esos específicos, los que conozco demasiado bien por mucho tiempo. Y esto es muy controversial, ¿no? Sí. Hay una charla de solo lentes intraoculares en pacientes con glaucoma. ¿Qué escoger y cómo? Hay Pero un ese es punto mi- crítico que creo que pues, valdría la pena discutirlo y es pronóstico de vida y pronóstico de visión en un paciente con glaucoma. Un paciente de 40 a 30 años con un glaucoma o de 40 a 50 años con un glaucoma con 30 años por empeorar, frente a un paciente con la misma capacidad de campo visual, la misma capacidad de control de presión de 70 años. Entonces uno puede también pensar qué puede salir mal en cuántos años. Y eso también es algo que yo tengo muy en cuenta en los pacientes que voy a operar de catarata y les voy a poner que tienen un glaucoma coexistente, es qué tan mal me puede llegar a estar en unos 10, 20, 30 años, cuánto tiempo tienen para empeorar. Yo a ese paciente de 40 o de 50, yo no le pongo ni un EDOF ni un trifocal. Correcto. eso Porque era lo yo que- no lo he seguido y no Exacto. tengo el tiempo ni la burbuja, ni la bola de cristal para saber. O sea, estoy totalmente de acuerdo y tu punto es súper importante. ¿Qué dice la otra glaucomatóloga que está por acá? No, quería preguntar en componente facomórfico, o sea, porque suelen ser pacientes mucho más jóvenes que ven bien y uno los tiene que llevar a catarata temprana, entonces, pues digamos que ahí uno teme un poco más porque le quiero ofrecer al paciente una buena visión, porque la cirugía no está haciéndola por visión, sino pues por el componente facomórfico. Entonces ahí, no sé, la trifocalidad, el EDOF. Pues es que si es un glaucoma ya, No, sin glaucoma. simplemente un cierre angular facomórfico, pues si tiene todo bien, yo sí me le voy con un lente premium, sin problema. O sea, todo bien, es que tenga la mácula bien. Ahora, son pacientes que no son tan jóvenes. Esos facomórficos de 40 años, eso no es tan frecuente. O sea, No, pues o sea, digo, no 70, pero sí. Esta 60, paciente, yo tengo 50. muchos de esos pacientes porque me lo remiten. Y fíjate, tenía 62. Y quiero decirte que no todos los facomórficos, los cierres angulares facomórficos, toca operarlos. Hay pacientes que tienen unos ángulos que uno ve en la lámpara, 2 de trabéculo en 2 cuadrantes, luego ve trabéculo, y uno los puede observar. Pero cuando ya tiene un cierre así, simplemente lo estudio bien y si el paciente quiere y le explico, me voy con un EDOF. O sea, no hay ninguna contraindicación, es lo que quiero decir. Puedo terminar en un monofocal perfectamente, pero no hay contraindicación, porque el paciente no tiene glaucoma. De acuerdo. Eso parece miopes altos. ¿Qué lente utilizas? Miopes magnos. Mira, en los miopes altos, yo prefiero otra plataforma a Clarion. Y voy a decir cuál es, porque quiero un lente más grande, ¿sí? Simplemente quiero un lente más grande, pero estoy hablando de miopes magnos, ¿sí? De muy miopes. Y a esos pacientes, obviamente yo no les pongo ni un EDOF ni un trifocal, sino simplemente si son pacientes con catarata, ¿no? No estamos hablando de cirugía refractiva, facorrefractiva. Los dejo con una miopía pequeña siempre para que lean, quedan felices. O sea, el paciente tenía 12 y quedó con 2,50 y ve divino de lejos, siente que como que uno se la hubiera quitado toda, porque de 12 a 2 quedan dichosos y ven de cerca. Pero no me le voy con un lente premium, o sea, con un lente, todos estos lentes son premium, pero no con un trifocal ni con un EDOF. Y si el ojo es muy grande, va con anillo de expansión capsular. O sea, el eje, como yo vea la longitud axial, siempre va con anillo de expansión capsular. Michi. Claro que decía Ítalo también, pues yo quería agregar la posibilidad siempre en estos casos extremos, sobre todo de longitudes axiales cortas o largas, de utilizar múltiples fórmulas. Y hay fórmulas específicas para cada caso y con la biometría Argos pues sacamos del llavero todo lo que necesitamos. Esa ventaja de poder tener la fórmula ideal para cada tipo de longitud axial o para cada caso de pacientes con refractiva previa, por ejemplo, nos ayuda muchísimo Argos
y eso nos ha quitado a nosotros unos dolores de cabeza bastante grandes. Por ejemplo, cuando ustedes que hacen, tanto paciente post-cirugía refractiva, cuando le ponen, por ejemplo, un BBT, Ítalo, o el cual que quiera contestar realmente, un BBT a una cirugía, a un paciente post-cirugía refractiva. Yo le tengo pánico. No Cuando un importa la paciente- cirugía, no importa si es un LASIK o una queratotomía radial. Más a la queratotomía, pero al LASIK le tengo pánico. Y por los astigmatismos y porque se pierde la esfericidad corneal, cambia, la posición efectiva del lente cambia, cambian muchos factores biométricos en ese paciente que nos van a dar falsas lecturas y uno tiende a subestimar el poder del lente y el paciente fácilmente se le puede ir uno a la miopía alta. Entonces, en esos pacientes les advierto, que no son muchos, que puede ser necesario explantar y cambiar, si llega a ser necesario. Sí, pero definitivamente la queratotomía radial es un tiro al aire. O sea, Sí, eso sí. Ahí es mejor irse con un monofocal. Estoy viendo un paciente que tenía dobles paralelas, que cada vez los van a ver más, porque ya tienen 60, 70 años, y era un paciente bien exigente, pues cuando yo le había operado a la esposa. Bueno, entonces decidí ponerle un monofocal tórico, y le puse un Clareon tórico, y o sea, dobles paralelas, y pues bien aberrado toda la córnea. Y lo vi hoy, antes de venirme para acá, y estaba 20/20 J1. Seguramente feliz. no tenía un astigmatismo irregular. O sea, si era un astigmatismo regular, les va fantástico con un tórico. Con un tórico. O sea, hay que insistir mucho en radiales y todo eso, en poner monofocales tóricos. Lo que tú dices, corregirle el astigmatismo y nunca irse realmente con un EDOF ahí. Y no dejar de hacer los exámenes que toca hacer. O sea, siempre Pentacam, siempre OPD, siempre tomografía de mácula, siempre, en cualquier paciente de catarata, siempre, a todos. Y más si está planeando un lente de este estilo. Muchísimas gracias por asistir. Oh, gracias. Bueno, gracias doctora Catrina por esta excelente conferencia. La doctora Catrina alcanzó a mencionar algo de Panoptix Pro, prontamente les vamos a dar información. Lo cierto es que Panoptix Pro ya está codificado en la Sociedad de Cirugía Ocular y les iré contando en qué momento lo vamos a tener disponible. La doctora Catrina mencionó algo que todavía no se han inventado el mejor trifocal, pero creo que en temas de distribución de la luz vamos a tener un gran avance con Panoptix Pro, porque el Panoptix que tenemos hoy actualmente tiene una distribución de la luz del 88% y Panoptix Pro viene con el 94%, así que va a ser un hit, yo sé que les va a gustar. Este es un poco más de la distribución de la luz, doctora Astudillo. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.